a leer la palabra de Dios con toda reverencia. Escuchemos con atención Marcos 1, del 1 al 8. Principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios, como está escrito en Isaías el profeta: He aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Voz del que clama en el desierto: preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Bautizaba Juan en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Y salían a él toda la provincia de Judea y todos los de Jerusalén, y eran bautizados por él en el río Jordán, confesando sus pecados. Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y comía langostas y miel silvestre. Y predicaba diciendo: Viene tras mí el que es más poderoso que yo, a quien no soy digno de desatar encorvado la correa de su calzado. Yo a la verdad os he bautizado con agua, pero él os bautizará con Espíritu Santo. Oremos. Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra. Te pedimos que bendigas la exposición de ella, que dirijas mis palabras, que nos des oído espiritual, que nos des comprensión y entendimiento para poderte ver a ti, Señor Jesucristo. Te lo pedimos, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Podemos sentarnos, hermanos. El titulado del sermón: Una voz que clama en el desierto. A diferencia de los evangelios sinópticos, hermanos, como ustedes saben, Mateo y Lucas, pues Marcos no nos informa sobre la infancia y niñez del Señor Jesús, sino que inicia su relato con Juan el Bautista. Esa es una diferencia particular. Y lo primero que nos da Marcos en su libro es una descripción. Marcos 1:1, principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. No olvidemos que el libro de Marcos, como decía, es el relato más temprano que tenemos de la vida de Cristo, y aquí Marcos es el primero en llamar a su escrito Evangelio. Entonces Marcos, como dije, es el que inventó este género literario. Juan estaba diciendo que esta porción es el inicio del relato de las buenas noticias acerca de la vida y obra de Jesucristo. Tenemos en el Nuevo Testamento 4 libros, que no son 4 evangelios, que no son 4 libros diferentes, sino un solo mensaje dado por 4 autores diferentes. Y recordemos que hay un solo evangelio, hay un solo mensaje de salvación para todos, judíos y gentiles. La palabra evangelio es la palabra griega evangelión. Se compone de un prefijo que significa bueno o alegre, y la raíz que quiere decir mensaje o noticia. El evangelio es la buena noticia sobre lo que Dios hizo por su pueblo para rescatarlo por medio de la vida y ministerio y obra de nuestro Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, quien siendo Dios se ha hecho carne para ser el sustituto de su pueblo. Entonces aquí vamos a encontrar las buenas noticias de salvación dadas por Marcos. Y Marcos habla aquí de Jesús. Jesús fue el nombre que le dio el ángel en sueños a José. Y qué bueno que tenemos todo esto fresco, porque hemos estado estudiando la infancia del Señor Jesucristo, y ahora vamos a pasar entonces al ministerio público del Señor. Entonces Jesús fue el nombre que el ángel le dio a José en sueños. En Mateo 1:21 nos informa de su nombre y su significado. Y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Entonces, esa referencia es a su nombre y su obra, muestra su identidad divina y humana. Jesús significa Jehová salva. Él salvará a su pueblo de sus pecados. El Señor recibió un nombre que es sobre todo nombre. Filipenses 2:9 dice eso. Jesús es el único mediador, es el único salvador. En Hechos 4:12 dice: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Estas fueron las palabras de Pedro ante el concilio. No hay otro salvador, no hay otro mediador. Cristo es una palabra griega, es la palabra equivalente a Mesías en hebreo, que significa ungido. Es el nombre oficial del largamente prometido, esperado Mesías o Salvador. Es un título aplicado exclusivamente al Señor Jesús. Ese era el nombre del Señor Cristo, el Mesías, Jesús, el Salvador, el Rey prometido, esperado,
que también es el Hijo de Dios. Y esto nos muestra que Jesús es la segunda persona de la Trinidad y es completamente Dios. Todos los creyentes, por la gracia de Dios, confesamos su glorioso nombre. Descansamos en la salvación que ese nombre significa. El Señor es quien nos salva soberanamente, como dice el Salmo 111:9. Redención enviada a su pueblo, para siempre ordenado su pacto, santo y temible es su nombre. El Señor ha enviado la redención. Todos los términos de nuestra salvación fueron planeados y son sostenidos por nuestro Dios. Nadie puede poner algo a esa salvación, solo Dios la provee y sale el rescate de los suyos. Entonces, esto es lo que está diciendo Marcos con este título, con esta afirmación. Es la buena noticia que tiene su anuncio desde tiempos antiguos. Y aquí tenemos que remontarnos al Antiguo Testamento. Marcos hace referencia a la profecía de Malaquías, en primer lugar, y luego a una profecía de Isaías. Él hace referencia en los versículos 2 al 3 a Malaquías 3:1. Malaquías 3:1 y después Isaías 40:3. Malaquías, recuerden, es el último libro del Antiguo Testamento. Malaquías dice: he aquí, yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino. Malaquías. Y Isaías dice: voz en el desierto, preparad camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Entonces, Malaquías corresponde al versículo 2 e Isaías al versículo 3. Mencionar por nombre solo una de las fuentes, porque lo que pasa aquí, menciona por nombre una de las fuentes y se refiere a dos, era un método común en este tiempo. Lo digo porque ustedes encontrarán que solo está una cita y hace referencia a otra ahí mismo. La manifestación del Cristo al mundo debía ser precedida por un profeta enviado por Dios. Entonces, Juan vino como un mensajero del rey que fue enviado a preparar su camino, preparar al pueblo para recibirle. Y él tenía unas características bien definidas. Aquí se dice que él clamaría en el desierto. Entonces, en el Evangelio según Lucas vemos que desde niño Juan estaría en lugares desérticos. Esa era su casa, el desierto. Lucas 1:80 dice: y el niño crecía y se fortalecía en espíritu y estuvo en lugares desiertos hasta el día de su manifestación a Israel. Aquí se habla literalmente del desierto, haciendo referencia a unas regiones allá en Judea, allá en el Mar Muerto, Judea y Perea, a cada lado del Jordán. Y era un lugar hostil, un lugar difícil. Ustedes conocen cómo son los desiertos. Hay un calor intenso en el día, insoportable, unas temperaturas terribles, y luego en la noche un frío también muy fuerte. Y este era el hogar de Juan. Tal vez él vivía en una caverna por allá en el desierto, y lo particular aquí es que Juan vivía en la soledad, apartado en lugares comunes, no comunes, lejos del bullicio, separado para un propósito especial. Y a diferencia de algunos grupos separatistas como eran los esenios que vivían por ahí también en el desierto, en cuevas, pues ellos se separaban totalmente, pero Juan esperaba el momento para manifestarse al pueblo con su mensaje. Preparar el camino del Señor implica tener un cambio completo en sus mentes y corazones. Esto era lo que decía Juan. Preparar el camino del Señor era su misión. Enderezar sus sendas, le llamaba corregir, quitar todo lo que no armonizara con la voluntad de Dios. La manifestación del Mesías debía ser precedida entonces por la conversión y la preparación para la comunión con el Señor. Entonces, eso es algo común, debe ser algo común también para nosotros. Nos preparamos para el día del Señor, nos preparamos para estar en la presencia del Señor, y lo hacemos confesando nuestros pecados, poniéndonos a cuentas con el Señor. Los judíos habían regresado del cautiverio, recordamos, tiempo atrás, pero eso solo fue un tipo de una liberación más gloriosa, la necesidad de la liberación del pecado, la salvación en Jesucristo. Entonces, este es un llamado a la restauración, a la conversión. El ministerio de Juan fue anunciado en el Antiguo Testamento y es manifestado a tiempo a sus padres Zacarías y Elizabeth. Recordemos que el nacimiento de Juan el Bautista fue milagroso. Elizabeth era estéril, ambos eran de edad avanzada,
Zacarías, su padre, era sacerdote de la clase de Abías y la mamá era de las hijas de Aarón. Y él sería apartado desde su nacimiento, tendría un voto especial. Él fue lleno del Espíritu Santo desde el vientre de su madre. Recordemos que en la visita de María a Elizabeth y ante la salutación, el niño saltó de alegría en el vientre. Y eso no es algo sin importancia. Pensaríamos, no, pues en ese momento el niño se movió como cualquier niño en el vientre, pero no. Esto era la obra del Espíritu Santo. Él reconoció al Mesías desde el vientre de su madre, y esto por la obra del Espíritu Santo. Acá tenemos evidencia de que Dios obra en los niños. Acá es una evidencia clara de todo lo que estamos haciendo con nuestros niños para consagrarlos, apartarlos para el Señor. Y además, él sería un profeta del Altísimo. Juan es el resurgimiento del ministerio profético de Elías. Incluso la Escritura nos dice que Juan es el mayor de los profetas entre los nacidos de mujeres. No es, como muchos piensan, un profeta del Nuevo Testamento porque su relato está en el Nuevo Testamento, sino este es un profeta, el último de los profetas del Antiguo Testamento, y en un sentido es el más grande de los profetas. Juan pertenece a un periodo de preparación para el avance del reino de Dios. En Lucas 16 leemos lo siguiente: la ley y los profetas eran hasta Juan. Desde entonces el reino de Dios es anunciado y todos se esfuerzan por entrar en él. Entonces, volviendo al pasaje, Juan bautizaba en el desierto, es lo que dice el versículo 4. Él estaba ubicado, como ya dije, en las provincias de Judea y Perea, en el río Jordán, pero además de hablar del desierto literal como el lugar en el que vivía y ejercía su ministerio, también se puede hacer referencia aquí figuradamente a la sequía espiritual del pueblo de Dios, el pueblo judío, para ese momento. Porque el pueblo al que se habían hecho las promesas se encontraba en una situación árida, en una situación crítica. Además habían llegado a concebir su fe como una ritualidad solamente externa, superficial, legal. Nada diferente a la actualidad. Muchas personas se han enfocado en el conocimiento, en la religiosidad, pero sus corazones están áridos, secos, lejos de Dios. Y algo no muy diferente tampoco a los diferentes periodos de la historia y de la actualidad, de muchas personas escuchan la palabra de Dios, pero se han tornado a sí mismos, a sus corazones engañosos. Hoy escuchamos que denominaciones que tuvieron renombre en la antigüedad han apostatado, han reemplazado la verdad de Dios por la mentira. Iglesias que eran de sana doctrina se han dejado llevar por los vientos modernos, por la pluralidad religiosa, por la sexualidad pagana, la inclusión, y ahora son sinagogas de Satanás. Vivimos en medio de ese contexto, hermanos, como Juan. Usted y yo somos llamados a hacer luz, a ser esa voz que clama en el desierto. El mensaje de Juan entonces era un llamado a arrepentirse, a volverse al Señor. Su bautismo apuntaba a esa purificación, y contrario a lo que algunos piensan que el bautismo es solo del Nuevo Testamento, pues los bautismos en el Antiguo Testamento eran comunes y diversos, habían más. Los judíos estaban acostumbrados, familiarizados con ese significado del bautismo. En el Antiguo Testamento se describen bautismos que incluyen el uso de agua, sangre y aceite. El autor de Hebreos habla de diversas abluciones, Hebreos 9:10. Diversas abluciones, bautismos, bautismois. Las sinagogas se edificaban en lugares cerca a un arroyo o con un arroyo al lado, un río, con el propósito de hacer esas abluciones ceremoniales. Y todo eso tenía que ver con la purificación. También los recién convertidos al judaísmo y otras religiones debían hacer profesión de fe para ser judíos en las verdades, las doctrinas del judaísmo. Siendo gentiles eran considerados inmundos, entonces tenían que hacer esto. Para pertenecer al pueblo de Dios, ellos tenían que someterse a ser circuncidados, tenían que ofrecer un sacrificio como expiación y tenían que ser bautizados. Y esto es del Antiguo Testamento. Esto es del Antiguo Testamento. Y ese bautismo simbolizaba precisamente la purificación de toda la contaminación de su vida pasada. Eso era bien conocido por los judíos. Ahora, lo particular aquí es que Juan viene al pueblo judío, quienes se consideraban diferentes a los gentiles. Ellos decían que los gentiles eran unos perros, eran lo peor de la sociedad.
Y Juan le está llamando a estos judíos pretenciosos, santos, les está llamando al bautismo, igual que los gentiles. Mateo dice que Juan llamaba al arrepentimiento anunciando la venida del reino de Dios. El mensaje de Juan era que el Mesías, rey, llegaría a ellos, estaban impuros y debían estar preparados para su llegada. Pero los saduceos y los fariseos se consideraban limpios. Se resistían porque no se consideraban pecadores al nivel de los gentiles. Pero Juan estaba diciendo que la corrupción estaba incluso entre ellos, que eran descendientes de Abraham, que Dios podía levantar hijos de Abraham de las piedras, que ellos eran una generación que huía de la ira de Dios, víboras. Habían recibido las promesas, la palabra de Dios, y no se habían arrepentido, y no vivían conforme a la palabra de Dios. Incluso habían inventado otras leyes diferentes, mandamientos de hombres. Estaban haciendo oídos sordos a la palabra que habían escuchado. Huían de la ira venidera. Como en la parábola de la viña y los labradores malvados, el Señor iba a venir a recibir los frutos, la rentabilidad de su viña, pero no había nada. Marcos 12 habla sobre eso. Juan les decía, haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Ellos no podían confiarse en su ascendencia judía, en su autojusticia, debían producir verdadero fruto. Y ese era un llamado a examinarse, a convertirse, a volverse al Señor. Con todo de nuevo, con toda valentía, Juan les decía estas palabras. En Mateo leemos, en Mateo 3:10, y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da un buen fruto es cortado y echado en el fuego. ¿Qué quiere decir esto? Los árboles representan a personas, receptores de la verdad, aquí los judíos. El hacha es el juicio de Dios contra quienes no dan frutos en el reino. Y el mensaje de Juan era que el juicio ya estaba por ejecutarse. Incluso ya había iniciado porque el hacha está a la raíz, está lista, ya está cortando. De no haber fruto de justicia, ellos serían condenados. El que no tiene fruto es cortado y es echado al fuego. Eso significa condenación. Y este es un llamado urgente, inmediato al arrepentimiento para no perecer en la ira de Dios, en la condenación. El bautismo ritual en agua apuntaba a esa purificación, a esa preparación. Entonces Mateo dice que se bautizaban confesando sus pecados y era señal de una realidad interna. O sea, el rito externo apuntaba a algo interno. El agua es algo muy simbólico, ¿no? Nos bañamos con agua, nos aseamos con agua. El bautismo del Espíritu Santo era simbolizado también de esta manera. Y debemos tomar, hermanos, esto también como un llamado que constantemente se hace a la iglesia. En muchos periodos de la historia la iglesia se vio también sumida en una densa oscuridad, en contaminación y en pecado. Y muchos hombres de Dios fueron levantados para restablecer la verdad, para restaurar. El grito de la reforma del siglo XVI tenía ese mismo propósito: denunciar la maldad, llamar al arrepentimiento y exhibir la verdad de Dios. Ese llamado, hermanos, desde luego siempre va a traer sufrimiento. Cada vez que hablamos de esto en la sociedad y que somos luz en la sociedad, pues la sociedad no está contenta con los cristianos, no sale a abrazarnos y amarnos. Toman piedras en sus manos, pero la palabra de Dios y su iglesia es resguardada y es prosperada por el Señor. Nosotros también estamos a la espera de la manifestación gloriosa del Señor. Si los judíos estaban a la espera de la primera manifestación de Cristo, nosotros estamos a la espera de la segunda venida de Cristo. Cada reunión y cada enseñanza tiene como propósito llamar al pueblo de Dios para examinarse y corroborar si estamos dando frutos de justicia. Somos llamados, somos capacitados con el Evangelio del Señor para atender a esos llamados. Entonces ustedes deben escuchar esta enseñanza de la misma manera. Siéntanse como en la audiencia de Juan. Siéntanse de esa manera constantemente. No deben confiarse en la membresía. No deben confiarse en su propia disciplina. No deben pensar que porque tienen algo de devoción o de conocimiento doctrinal, eso ya es suficiente. Estamos llamados a examinar nuestras vidas, a ser sinceros delante del Señor, a examinar los frutos que estamos dando para evidenciar si se desprenden del arrepentimiento genuino. Revisemos nuestra moralidad. ¿Cómo está viviendo usted? Nuestra piedad práctica, nuestro amor al Señor. Examinemos nuestra devoción al Señor. Si estamos más interesados en buscar la santidad en otros, piedad y servicio al Señor en otros,
pero somos suaves y permisivos y perezosos con nosotros mismos. Comprometemos a los demás a que vivan para el Señor, pero no queremos llevar esa carga ni con un dedo. Esto era lo que hacían los escribas y fariseos. Tenían exigencias, cargas que exigían a los demás, pero ellos no se atrevían a llevarlas. Ellos eran hipócritas, se mostraban piadosos cuando hacían esta cantidad de cosas, hacían sonar trompeta. Era su práctica externa, se autojustificaban, se consideraban mejores. Examinemos nuestra disposición a las cosas sagradas, nuestra respuesta a los llamados del Evangelio. Examinemos nuestro amor y nuestra obediencia constante, nuestra actitud hacia los que no conocen el Evangelio. ¿Cómo los tratamos? ¿Cómo los vemos? Muchas iglesias están llenas de personas no arrepentidas. Y hoy en día sí que se ve ese Evangelio sin arrepentimiento, ¿no? Todo disfrazado de amor. Dios tiene un plan maravilloso para ti. Dios te ama. Y las personas vienen sin arrepentirse. Y siguen así. Personas que siguen viviendo para sí mismos, para sus maldades, que han hecho una mezcla de la vida pagana con la fe. Y se han endurecido al punto de no identificar el pecado como pecado. Hermanos, yo quiero decirles y quiero recordarles que solo hay un evangelio. Y el mensaje del evangelio para estos judíos superespirituales, conocedores de la doctrina, y para nosotros, es que somos más malos y perversos de lo que pensamos. Es que muchos han puesto su confianza en cosas equivocadas. Algunos se pierden incluso pretendiendo ser muy buenos, y otros se pierden por ser muy malos. Algunos se pierden por negar la depravación que tienen y que es evidente. Hoy, hermanos, es día de arrepentimiento y de salvación. No hagamos oídos sordos a esta enseñanza. No nos endurezcamos. El Señor nos llama a permanecer en Él para dar ese fruto abundante, para alimentarnos de la rica savia. Ustedes recuerdan la enseñanza en Juan 15 de la vid y los pámpanos. Sin Él nada podemos hacer. La poda del Señor está lista, pero está en manos seguras. La poda es dura, es dolorosa. Hay que cortar algunas ramas que no están bien. Si estamos en Él, somos podados para dar más fruto. Pero quienes no dan fruto van a ser cortados. Así que no huyan del Señor. No rechacen sus llamados que se dan constantemente por los siervos del Señor, independiente de quien sea. Refúgiense en su gracia, en su poder, y velen constantemente. Estén preparados para aquel día final, el día terrible del Señor que vendrá. Y yo quiero anunciarlo. Yo quiero decirles que ese día vendrá. Y para muchos será tarde, porque han pensado que esto es un juego, que pueden vivir como quieran, que pueden blasfemar y burlarse del Dios Santo. Pero ese día les sorprenderá y habrá llanto y lloro para quienes reciban al Señor en esa condición. Hoy es día de salvación. Esfuércense por administrar sus vidas como mayordomos fieles para su gloria, para ser hallados como siervos fieles y buenos. Pero háganlo hoy y háganlo ahora, porque puede ser tarde después. Ese día final será un día terrible para los rebeldes y contumaces, pero día glorioso para sus hijos que le esperamos. En segundo lugar, aquí es necesario decir que el bautismo de Juan no era el bautismo cristiano. Y quiero aclarar esto. No era el bautismo que vemos en la Gran Comisión. El bautismo de Juan era para pecadores arrepentidos. Se bautizaban confesando sus pecados. Era preparatorio para recibir al Mesías. No se hacía como lo hacemos hoy en día en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, como lo hacemos en la Gran Comisión. Era prioritariamente para esos judíos, para su pueblo que él esperaba. Y en el libro de Hechos, Pablo diferenció el bautismo cristiano del bautismo de Juan. Habían unas personas ahí, Pablo les pregunta que si habían sido bautizados, que en qué bautismo habían sido bautizados, y ellos dicen que fueron bautizados en el de Juan. Y Pablo no les dice, sigan así, no, ustedes deben ser bautizados. Y este es el bautismo cristiano, es diferente. Algunos se basan en esta historia de Juan Bautista y en su bautismo para decir que no se debe bautizar a los infantes, pero noten ustedes que este bautismo es otro, es diferente.
Quienes habían sido bautizados con el bautismo de Juan debían entonces ser bautizados con el bautismo cristiano. Volviendo al pasaje, en los versículos 5 a 6, vemos que las personas que venían al bautismo de Juan eran de diferentes lugares. Estaba la región de Judea, Perea, el río Jordán, pero en Juan 1:18 vemos que el trabajo de Juan se extendía hasta Betania, que es Bet-Tábara, y también Enón y Salim. A la voz de Juan, las multitudes venían a él. Juan, hermanos, era escuchado por el pueblo. Su fama y renombre se extendió casi a toda la nación. Su presencia era de mucha importancia para el pueblo de Dios. Y usted dirá, pero ¿por qué los saduceos y los judíos iban a su bautismo y muchas personas iban a su bautismo? Pues la razón era que habían pasado 400 años en silencio sin que hubiera profeta. Y llega este momento glorioso donde un profeta se levanta y está citando la palabra de Dios. Si ustedes miran Malaquías, vaya conmigo a Malaquías 4, 5 y 6. ¿Cómo termina el Antiguo Testamento? ¿Con qué termina el Antiguo Testamento? ¿Alguien que pueda leer ese texto? Porque ese es el último pasaje del Antiguo Testamento. ¿Qué dice el último pasaje del Antiguo Testamento? Rápidamente. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con malicia. Hasta el 6, ¿sí? Muy bien. Es 5 al 6. El Señor enviará un profeta. El último texto del Antiguo Testamento termina diciendo que Dios enviaría un profeta que sería como Elías y él vendría a hacer una obra ahí. Vendría a anunciar al Mesías. El último pasaje del Antiguo Testamento anunciaba la manifestación de ese profeta. Y esta manifestación del día del Señor se aplica a la primera venida de Cristo, pero también a la segunda venida en el último día. Entonces, como ya decía, la vida espiritual para este momento se había tornado árida y corrupta, enfocada en lo externo, en lo ritual y legal, pero lejana a Dios y su voluntad. Y en medio de este difícil panorama aparece Juan el Bautista, y el pueblo está expectante a la venida del Mesías. Juan había sido enviado por Dios, y el pueblo en estas regiones, siendo en su mayoría judío, conocía esta profecía y podía identificarlo. Y Juan tenía una apariencia muy particular, y esto es lo segundo aquí que muestra la identidad. Una apariencia inconfundible. Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos y comía langostas y miel silvestre. En primer lugar, su ropa, un vestido que era tejido con pelo de camello y un cinturón de cuero. En Zacarías 13:4 se describe un manto velloso como el atuendo de un profeta. Entonces, al ver a Juan vestido de esa manera, todos dijeron, este es un profeta, está vestido como profeta. Elías se vestía de la misma manera. En 2 de Reyes 1:8 dice, y ellos le respondieron, un varón que tenía vestido de pelo y ceñía sus lomos con un cinturón de cuero. Entonces él dijo, es Elías Tisbita. Entonces llevaba la ropa de Elías, llevaba el atuendo de los profetas. El Señor mismo dijo que Juan, que sus ropas revelaban que él no era un rey, sino que era un profeta. Ahora sí, vaya conmigo a Mateo 11, los versículos 7 al 9. Y estas son las palabras del Señor aquí. Mientras ellos se iban, comenzó Jesús a decir de Juan a la gente, ¿qué salisteis a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? ¿O qué salisteis a ver? ¿A un hombre cubierto de vestiduras delicadas? He aquí los que llevan vestiduras delicadas en las casas de los reyes están. ¿Pero qué salisteis a ver? ¿A un profeta? Si os digo, y más que profeta. Entonces, ¿cómo se vestía Juan? Como profeta. No se vestía como los reyes que están en las casas reales. En este mismo contexto, el Señor dijo que Juan era la manifestación del Elías que había de venir. Y al igual que su ropa, su alimento era particular. ¿Qué comía Juan? Langostas y miel silvestre. Pues eso era lo que él podía encontrar en el desierto. En Levítico 11:22 podemos ver que el Señor permitió comer ciertas langostas. Además, en Lucas 1:15 vemos que pues no podía beber vino ni sidra, tenía un voto especial. Se vestía y comía con toda sencillez y simpleza. Lo más importante para Juan era su mensaje, Cristo, no él mismo. Su vida mostraba su entrega total al Señor.
Él se presenta con toda sencillez, con las credenciales de profeta y con el mensaje de prepararse para el Mesías. De manera figurada, su vida apunta a una devoción y entrega total al Señor, un desprendimiento de todo. Toda esa autoridad tiene relación con un voto especial. En el Antiguo Testamento había un voto que se llama el nazareato. El nazareato era un voto de consagración al Señor, de ser separado para el servicio al Señor. Hombres y mujeres podían hacer ese voto. Eso está en Números 6, versículo 2. Eso lo pueden leer en sus casas, por tiempo no podemos leer todos los textos. Ciertos nazarenos fueron consagrados desde el nacimiento, incluso antes y para su vida entera. Por ejemplo, ustedes recuerdan a Sansón, Jueces 13, 4 y 5. Samuel, 1 Samuel 1, 11 y 28. Y aquí Juan el Bautista. También Pablo lo hizo por un tiempo limitado. Los que hacían ese voto no tomaban vino, como ya decía, bebidas fuertes, no podían comer algunas comidas y debían evitar cualquier contacto que los contaminara, por ejemplo, tocar un muerto. Y al inicio del voto se rapaban el cabello y finalizaban rapándose de nuevo el cabello. Cuando terminaba ese tiempo debían dar una ofrenda al templo, raparse, quemar el pelo junto con el sacrificio. Entonces vemos que esto era algo común, era un voto especial. Entonces la vida entera de Juan simbolizaba la consagración, el ser apartado para los propósitos del Señor. Un llamado que todo creyente tiene. Nosotros somos sacados del reino de las tinieblas, somos trasladados al reino de la luz y el Señor nos hace un reino de sacerdotes y gente santa que anuncia sus virtudes. Ahora, volviendo al versículo 7, vemos que además de llamar al arrepentimiento, Juan predicaba anunciando la manifestación de Cristo después de él. Escuchemos, versículo 7. Y predicaba diciendo, viene tras mí el que es más poderoso que yo, a quien no soy digno de desatar encorvado la correa de su calzado. Juan podía ser visto como un hombre apartado del Señor, como un profeta de Dios. La gente lo escuchaba, lo respetaba, era visto como uno grande, pero él anunciaba a alguien más grande, infinitamente grande, alguien supremo. Él no se daba crédito a sí mismo, él solo era la voz que clama en el desierto con unas ropas humildes y con una comida humilde. Toda enseñanza tiene esa prerrogativa: exaltar, mostrar el nombre y la obra de Cristo, sus virtudes, su salvación y no la promoción de las personas. Algo que es común en la predicación pagana hoy en día es que los predicadores se promueven a sí mismos, cuentan sus propias historias, sus cuentos y se divierten y se recrean en esas cosas. Y el culto se convierte en solamente el testimonio de personas que hablan bonito de ellos mismos. Pero Juan mostraba a Cristo. Juan, su apariencia, mostraba que no tenía interés en su vida en esta tierra, sino en Cristo y su propósito. Toda enseñanza tiene esa prerrogativa. Los fariseos hacían tocar trompeta, les gustaba ser vistos por los hombres, las ropas que tenían, los atuendos que tenían mostraban eso. Pero Juan hacía que todos miraran a quien vendría, quien es el único justo que puede cumplir todas las demandas de Dios y darnos su salvación. Muchas veces los oyentes de Juan lo confundieron con el Mesías y decían, ¿será que es el Mesías que va a venir? Pero él dejó claro que él era su siervo, un testigo de la luz. Él es el siervo del Señor y no es digno ni siquiera de desatar sus sandalias. Y esta era una situación común cuando el amo llegaba a la casa, los siervos recibían a su amo y quitaban sus sandalias para que estuviera cómodo y sacudían el polvo de las sandalias, le limpiaban. Entonces él es el más humilde de los siervos, que ni siquiera es digno de sacudir el polvo de sus zapatos, ni siquiera de inclinarse ante él. Incluso su bautismo era solamente externo. Lo que podía hacer Juan era poner agua sobre las personas y bautizarlos. Su llamado era externo, también la predicación era externa. Pero Juan anunciaba a quien convierte el alma, quien bautiza con el Espíritu Santo. Su mensaje le daba toda la gloria a Dios. Versículo 8. Yo a la verdad os he bautizado con agua, pero Él os bautizará con el Espíritu Santo. Entonces el bautismo de Juan era un tipo, apuntaba al bautismo de Jesús. El Señor Jesucristo también compara el bautismo de Juan con agua con el bautismo del Espíritu Santo.
Y ese bautismo del Espíritu Santo sucede en Pentecostés. En Hechos 1:5 dice, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con Espíritu Santo dentro de no muchos días. Y en Pentecostés el Espíritu Santo fue derramado, se asentó sobre las personas. Por eso nosotros bautizamos por aspersión, porque nadie jamás es sumergido en el Espíritu, sino es el Espíritu que viene, es echado sobre la persona. Además, en el Antiguo Testamento se profetizaba, en cuanto a Pentecostés, un derrame o un rocío del Espíritu. Isaías 32:15 dice, hasta que sobre nosotros sea derramado el Espíritu de lo alto, y el desierto se convierta en campo fértil, y en el campo fértil sea estimado por bosque. También Isaías 44:3 dice, porque yo derramaré agua sobre el sequedal y ríos sobre la tierra árida, mi espíritu derramaré sobre tu generación y mi bendición sobre tus renuevos. Entonces, el bautismo ritual con agua de Juan era un asperjado de agua sobre los candidatos, arrojaban agua sobre los candidatos, y eso era símbolo de que el Espíritu Santo vendría sobre ellos por la obra de Cristo, y que el Espíritu permanecería en las personas. Esta etapa de preparación del pueblo de Dios es un anuncio para nosotros, hermanos. El Señor retornará pronto por nosotros. Somos administradores de gloriosas bendiciones y dones que el Señor nos ha dado, y debemos ser productivos. Tenemos todo lo necesario para dar fruto. El Señor vendrá a su tiempo por los suyos. Juan fue un profeta excepcional, una figura muy importante, pero el Señor también dijo lo siguiente, quiero que ponga atención a esas palabras en Lucas 7:28. Os digo que entre los nacidos de mujeres no hay mayor profeta que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de Dios es mayor que él. Pregunta, ¿Juan el Bautista hizo milagros? No. Juan el Bautista fue el último de los profetas y fue el mayor, pero no hizo un solo milagro. Hoy en día se da crédito al sensacionalismo, a los más visibles, a los más gloriosos que hacen milagros, señales y prodigios, que aparentemente los hacen, pero realmente no los hacen. Pero él es el más grande y no hizo ni siquiera un milagro. Solo es la voz de uno que clama en el desierto. Pero dice aquí algo más central. El más pequeño en el reino de Dios es mayor que él. Nosotros, como servidores, nos consideramos los más pequeños y tenemos que hacerlo. A veces decimos siervos inútiles somos, y el Señor quiere que seamos siervos útiles. Pero podemos decir, nosotros somos pequeños delante del Señor. Pero el Señor dice aquí que nosotros, tú y yo, incluso nuestros niños que están aquí, un niño que está aquí, como Josué, como Isabela, Gabriel, dice aquí que es más grande en el reino de Dios. ¿Y por qué dice esto? Porque hemos tenido un privilegio más grande. Somos receptores de una dispensación más gloriosa. Hemos recibido una revelación ya completa. Tenemos la Biblia entera. Para el tiempo de Juan ni siquiera se habían escrito los evangelios. Los tenemos en nuestra casa. Cada persona tiene una versión de las Escrituras. Tenemos el ministerio consumado de Cristo. Para el tiempo de Juan apenas iba a empezar su ministerio público. Recibimos el Espíritu Santo y permanece en nosotros. En la era del Antiguo Testamento el Espíritu Santo venía sobre ciertas personas, sobre los profetas. Ahora esto que tiene Juan, el que sale a predicar, es por el Espíritu, que fue lleno del Espíritu desde su vientre. Ahora ustedes y yo, cada uno de ustedes es un Juan el Bautista y es mayor que él, porque tiene permanentemente el Espíritu Santo dentro de sí. Recibimos el Espíritu Santo permanentemente y Dios intercede, Jesucristo intercede por nosotros. Tenemos la palabra de Dios escrita, completa, tenemos una gran herencia espiritual. La pregunta es, ¿qué haremos? ¿Qué harás, hermano y hermana? Somos enviados al mundo, que es un desierto. Usted y yo somos portavoces del Evangelio de Salvación que trae limpieza y perdón de pecados. Fuimos apartados, consagrados para cumplir una gran comisión. Y esa comisión inicia dentro de nuestros hogares y después sale al mundo. No sé si nos hemos silenciado. No sé si estamos anunciando. ¿Están ustedes anunciando el consejo de Dios como Juan?
Somos entonces llamados a examinar si, como Juan, hemos puesto toda nuestra confianza en el Señor, y en eso no somos llamados a apartarnos, como los ascéticos, a vivir en lugares desérticos y no tener tecnología, ni baño, ni nada de esas cosas, como algunos piensan. No, ese no es el llamado. Porque ya estamos en el punto de la manifestación al pueblo. Somos apartados para servir al Señor donde estemos. Somos confrontados para pensar si estamos poniendo al Señor y su reino en el primer lugar, si nos estamos preparando, velando y orando ante su pronto retorno. Si estamos cediendo al engaño del pecado, endurecidos, insensibles a la verdad. Si nuestros intereses, nuestra mirada está en edificar nuestras vidas aquí en el mundo. Recordemos, Juan tenía un entendimiento, una cosmovisión en Cristo. Hoy es día de salvación. Hoy el llamado de Juan se repite al mismo pueblo de Dios. El Señor quiere un reino de sacerdotes y gente santa. Eso